¿Qué tal? Con gusto continuamos con la serie de administración estratégica en nuestro video número 4 que se refiere al clima organizacional. También se le conoce. El clima laboral es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano y la calidad de este va a influir directamente en la satisfacción, la motivación de los trabajadores y por lo tanto en la manera en la que ellos habrán de desempeñarse. Cuando hablamos de clima laboral nos estamos refiriendo a las condiciones justamente que prevalecen dentro de la organización en cuanto al trato, relación, disposición de los trabajadores. Es como la analogía de un día soleado, despejado, lluvioso, contornado. De la misma manera sucede en las organizaciones. Puede ser cambiante, sí, pero en general debiera tener una cierta característica o una cierta tendencia o permanencia. ¿Cómo definimos el clima organizacional? Podemos decir sin problema que es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales. El clima organizacional va a generar un determinado comportamiento de los trabajadores que habrá de impactar obviamente en la productividad, en el cómo ellos trabajen, en el que permanezcan o no dentro de la misma. Se refiere a las características del medio ambiente, como ya lo referimos, y obviamente tiene un impacto en el comportamiento laboral y además regula los factores del sistema organizacional y del comportamiento de cada uno de los individuos. Cuando se habla de clima organizacional se habla básicamente de percepciones, de la manera en la que comparten los diferentes miembros de la organización su ambiente físico, laboral, la manera en la que ellos se desarrollan y la manera en la que se establecen leyes escritas o no, formales o informales. Pero en suma, un clima organizacional es resultado de una percepción del grupo laboral. ¿Qué es una percepción? Sería interesante que lo resolviéramos. Aquí con esta imagen podemos ver lo que significa la percepción. Es el proceso mediante el cual damos un significado a nuestro entorno al organizar o interpretar impresiones sensoriales. Viene una persona, impacta sensorialmente, en este caso a través del sentido de la vista, pero la percepción es diferente. Mientras que el caballero esto es lo que percibe, la dama percibe esto. Y estamos hablando de la misma persona. Por eso es muy importante que los trabajadores tengan un mismo criterio de percepción respecto a su clima laboral. Aquí en esta tabla podemos observar el impacto que tiene el clima organizacional, por ejemplo, en el ambiente humano y físico, las emociones que intervienen, es una percepción colectiva, como lo decíamos, influye en satisfacción y productividad, como también ya se señaló, las repercusiones del comportamiento y obviamente las actitudes son los mejores indicadores de este clima laboral, ya sea bueno o malo, dependiendo del tipo de organización. Entonces el clima laboral, al que también le podemos llamar, algunos autores denominan clima organizacional, como la atmósfera que se respira, ¿sí? Y esta atmósfera que se respira, entre comillados, es resultado justamente de las emociones y sentimientos felices, tristes, enojados, etcétera, dependiendo el momento y el tipo de organización. El valor y vínculo con el trabajo, la gente se relaciona y trabaja mejor o no dependiendo el clima en el que se. ¿Cuáles son los cimientos de lo que podríamos considerar un buen clima laboral?
estamos hablando básicamente de 10 cimientos o elementos. Calidad directiva o gerencial, nos referimos a la capacidad de liderazgo que tengan quienes estén en estos puestos para justamente generar, hacer que su gente genere estas buenas situaciones de clima. Autonomía o dependencia, la capacidad de autogestión de la gente para poder manejar adecuadamente sus emociones y generar positivos estados de buen vínculos y relaciones, la manera en la que afectiva pero respetuosamente sobre todo se deben de relacionar las personas dentro de la organización a efecto de lograr justamente buenos climas laborales. La motivación es el pulsón de vida o pulsión de vida porque no podemos generar buenos climas si el personal no se encuentra lo suficientemente motivado para asistir y cumplir justamente con estas características. La igualdad en las oportunidades, hombres, mujeres, edades, preferencias sexuales, preferencias religiosas, es lo que hace que se dé una convivencia sana, respetuosa y amable. Conciliación del trabajo con la vida familiar, que no se absorban los tiempos de uno o de otro y que no se mezclen las emociones de uno o del otro. Formación continua, la capacidad de capacitarse, de actualizarse justamente para saber cómo podemos llevar mejores relaciones y alcanzar mejores resultados. Satisfacción por los logros obtenidos, tener la mentalidad de que los logros que se puedan obtener son para beneficio personal y no necesariamente estos deban ser reconocidos por otros, obviamente. El noveno cimiento se refiere al diálogo activo y a la comunicación. Esta es la vía para la solución de problemas diversos dentro de la organización, además del afianzamiento de las relaciones, la solidificación de los trabajos de equipo, por ejemplo. El reconocimiento recíproco es muy importante, que unos a otros se motiven y se alienten conforme van logrando metas, conforme van cumpliendo objetivos. ¿Cómo sabemos cuál es un excelente lugar para trabajar? Cuando tenemos tres relaciones interconectadas. Aquí tenemos al colaborador. Cuando el colaborador tiene plena satisfacción, conocimiento, dominio y gusto por el trabajo, está lo suficientemente motivado. Cuando tiene una muy buena relación con sus compañeros, cuando trabajan realmente en equipo, cuando se apoyan, cuando se alientan, cuando recíprocamente se reconocen y cuando su jefe o autoridad le da instrucciones claras, lo reconoce cuando cumple eficientemente con su trabajo, lo apoya y lo hace sentir como parte de la organización. ¿Tienes ganas de ir a trabajar? Si la respuesta es sí, el clima será bueno. Si la respuesta es no, el clima será malo. Así de sencillo funciona la construcción del clima. Existen consecuencias positivas y negativas de un mal o buen clima laboral. Dentro de las consecuencias negativas, las personas no se van a adaptar, van a salirse rápidamente del trabajo, van a estar faltando, no van a tener ideas para mejorar y su productividad va a ser muy baja. Y por otro lado, las consecuencias positivas del buen clima nos habla de logros, de ese ponerse la camiseta, del empoderamiento en lo que se hace, subir la productividad, que casi nadie se quiera ir de ese lugar, que la gente se sienta satisfecha, bien adaptada, que innove, que sea creativo, son algunas de las muchas ventajas que el buen clima puede generar.
Y aquí vemos la relación de algo que se ha estado platicando, que es la cultura, el clima y el comportamiento. Hablamos de la cultura organizacional como aquellos elementos que definen y caracterizan a esa organización en particular, que la identifica o que permite que sus miembros se vean identificados y cohesionados. El clima es llevar justamente esa cultura hacia la construcción de un ambiente agradable, benéfico para todos, lleno de motivación, de entusiasmo, donde todos los que asisten a la organización tengan realmente ganas de trabajar. Y en función de esto se determinará también el comportamiento, cómo la gente habrá de moverse o de desplazarse dentro de la organización. Y sobre el comportamiento es en donde yo te invito a que revises el siguiente video que justamente versa sobre ello, comportamiento organizacional. Atención al presente video y espero no hayas terminado como alguno o algunos de estos jóvenes ilustres. Hasta la próxima. Gracias. Chao.